Ya está. Buenas tardes. Hoy nos acompaña el profesor don Juan Antonio Lañeta, que es profesor rector de la Universidad de Barcelona, es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Zaragoza. Tras 20 años trabajando como consultor y director financiero, en 2009 abandonó dicha trayectoria laboral para centrarse totalmente en la historia del arte. Se doctoró en 2017 en Historia de Arte por la Universidad de Barcelona con la tesis titulada La representación de Daniel en el Foso de los Leones en la escultura de Occidente, en los siglos XI al XIII. Corpus y estudio iconográfico de la transformación, función y significado de una imagen polivalente, la cual ha sido galardonada con el Romanesque Recherche 2018 otorgado por el Europäischen Romanisch Zentrum. Ustedes disculpen. Ha sido co-colaborador en los tomos de la Enciclopedia del Románico en Lérida y lo es ahora en la de Andorra. Centra su actividad investigadora en la iconografía románica, sobre todo en los crismones y en Daniel en el Foso de los Leones. Ha sido presidente entre 2010 y 2015 y cofundador de la Asociación Amigos del Románico y miembro del Consejo Editor de la revista Románico desde el 2005 al 16. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros, tanto a nivel nacional como internacional. Con todos ustedes, don Juan Antonio Lañeta. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por la presentación y por invitarme una vez más a estas conferencias. Y muchas gracias a la asociación también por permitirme dar esta conferencia. Voy a compartir. ¿Se ve? Sí, perfecto. Vale, pues iniciaremos. Haré la conferencia sobre el claustro de San Pedro el Viejo en Huesca. Primero haremos algo de historia. Mm, Durante la dominación musulmana de la ciudad de Huesca, los mozárabes de la ciudad tenían dedicada una iglesia a San Pedro. En el 1094, Sancho Ramírez murió sitiando la ciudad. 2 años más tarde, su hijo Pedro I la ocupó y en 1097 el rey entregó San Pedro el Viejo, la que había sido esta iglesia mozárabe. Las fuentes hablan de la Ecclesiam Antiquam Santi Petri, a la abadía benedictina de San Pons de Tomiagas. En 1117 se iniciaron las obras de una nueva iglesia en San Pedro el Viejo. 20 años después, en el 37, se instaló en el mismo el monarca Ramiro II el Monje, quien fue enterrado en el claustro de este monasterio en 1154. Ya pegamos un salto en el tiempo hasta irnos hasta 1845, fecha del traslado de los restos de Alfonso I el Batallador. Por tanto, tenemos dos monarcas aragoneses enterrados en este claustro. Y entre 1886 y 1890 se llevó a cabo una restauración que va a ser buena parte del tema que vamos a hablar hoy y que vamos a intentar ver cómo la misma ha modificado la percepción que tenemos, o ha determinado, mejor dicho, la percepción que tenemos de buena parte de la escultura del mismo. También, antes de entrar en faena, haremos un repaso sobre lo que se ha escrito, ¿no? Sobre San Pedro el Viejo, en concreto sobre el claustro. Las primeras noticias son de Ainsa, de 1619, que hace una descripción. Ya de allí nos tenemos que ir al 1914, Ricardo del Arco, y ya posteriormente, ya en el 46, Balaguer. Crosset en el 68. En el 71 hay un trabajo bastante exhaustivo de Canellas en Aragón Gomán, que sería luego Aragón románico, ¿no? Primero con Zodiac y luego con Editorial Encuentro. Luego tenemos trabajos de Hernández, Melero, de una japonesa, Itomi Asano. Y luego tenemos los trabajos sobre las restauraciones muy interesantes de Fontana, uno de 2004 de Daniel Rico, que intenta interpretar un capitel, ya hablaremos luego de él. Y fundamentales son los trabajos de García Lloret en dos libros, en 2005 y en 2025, ¿no? Que es una de las personas que mejor conoce
en concreto el trabajo del maestro de San Juan de la Peña y en concreto la escultura aragonesa del siglo XII. Y finalmente un trabajo en el que me voy a basar en buena parte, tanto para corroborar cosas que dice la autora como para proponer alternativas, es la tesis doctoral de Figueras en la Universidad Autónoma en 2015. Pues bien, estos autores han establecido, han propuesto cronologías para el claustro de San Pedro el Viejo de Huesca, que son bastante variadas, como suele ser habitual en bastantes conjuntos, ¿no? Que las cronologías propuestas son bastante dispersas en muchos casos, ¿no? En este caso tenemos algunas como la de San Vicente, que es muy amplia, ¿no? Nos habla del segundo, tercer, cuarto del siglo XII. Algunas muchas más concretas, ¿no? Como las que propone García Lloret, que lo concreta en 1170, 1174. Pero bueno, viendo un poco, poniéndolas así de forma gráfica, vemos que bastantes coinciden en el periodo de Alfonso II el Casto, ¿no? Para realizar la cronología de esta obra. Así es como lo vemos hoy en día. Un claustro que ha sido muy modificado. De hecho, vamos a hablar bastante de esas modificaciones. Aquí está un diagrama publicado en Zodiac por Canellas, en el que se diferencian en color negro y blanco los capiteles originales de los que han sido sustituidos por copias modernas. También vamos a hablar de ello en esta conferencia. Pues bien, el título lleva una palabra un poco extraña, anamnesis, que cuando estaba buscando el cómo titularlo, ¿no? Encontré esta palabra y le pregunté a ChatGPT que qué podía significar y me dice que en la filosofía platónica es el recuerdo de un conocimiento o imagen original que el alma ya poseía antes de nacer. Se refiere a un retorno al conocimiento o imagen verdadera que ya existía. Y es en parte lo que voy a hacer en esta conferencia, intentar volver a esa imagen original o verdadera de un claustro que ha sido muy modificado a lo largo de los siglos, como pues suele ocurrir mucho con las obras, con los edificios románicos, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer, intentar volver al pasado, desfacer, ¿no? O deshacer las modificaciones que se han hecho e intentar interpretar cómo podía haber sido este claustro en origen. Primero presentaremos lo de qué se compone, ¿no? Haremos una visión rápida, destaca sobre todo por sus capiteles. Contaba con 38 capiteles, de los cuales, tal como hemos podido ver en el diagrama, en la planta de Canellas, había 18 originales y 20 copias, ya los iremos viendo. Sin embargo, del claustro se conservan 75 capiteles. ¿Y cómo puede ser, ¿no? que teniendo 38 haya 75? Pues bien, porque entre los que están originales in situ, los copias in situ, originales en el Museo de Huesca, copias en el Museo de Huesca, etcétera, tenemos 75. Lo que ha llevado a un jaleo, un lío entre los especialistas que han considerado en algunos momentos que algunas de las copias eran originales o incluso interpretar ciertas escenas con copias que transformaban la imagen original, ¿no? En buena parte el objetivo de esta conferencia es dejar claros bastantes de estos aspectos que han llevado a confusión. También encontramos relieves, hay una serie de relieves de personajes, de apóstoles, personajes con filacteria. Algunos se distinguen bastante bien, como este que vemos aquí, San Pedro, ¿no? Por la llave, ¿no? Y la vestimenta clerical. ¿Mm? Son obras de tanto los relieves como los capiteles del denominado Maestro de San Juan de la Peña, un taller que, aunque hay quien considera que es un grupo de talleres o de maestros, ¿no? Que dejó una huella en Aragón, sobre todo en la zona de las Cinco Villas, donde vemos esta gran concentración de obras, sobre todo en portadas, aunque hay también claustros como el de San Juan de la Peña, que sería el que le da el nombre, o el de San Pedro el Viejo. También se le ha llamado maestro de Agüero, ¿no? Por la labor en Santiago de Agüero. Y hay alguna obra, algún resto también en Santa María la Real, en Sangüesa. En el claustro tenemos portadas, como estas dos que vemos, con representación del crismón, muy interesantes, pero que dejaremos fuera del alcance de esta conferencia.
Hay inscripciones muy interesantes, ¿eh? En concreto, Rico Camps contabiliza entre las conservadas y las conocidas y no conservadas 18 inscripciones, son inscripciones funerarias de época medieval. La más antigua de las conservadas es de 1227 y la más antigua de las conocidas de 1198. Una de ellas conmemora a un tal Deodatus Operarius, que fue un sacerdote que estuvo a cargo de la obrería del monasterio entre 1170 y 1198, por tanto, pudo haber sido la persona responsable, ¿no?, de la ejecución o de la gestión y coordinación de este claustro. También contamos con sarcófagos, como estos dos que vemos aquí. Tenía en buena parte una función funeraria, este espacio claustral, como suele ser habitual en otros claustros. Vemos aquí de nuevo el crismón. El crismón está omnipresente, perdón, en San Pedro el Viejo, ¿no? En sus portadas, en el sarcófago. Y incluso hay algún sarcófago romano, ¿eh?, como este que vemos aquí, que es la tumba actual de Ramiro II el monje, ¿eh? Y que además pudo servir de modelo, ¿eh?, con este tipo iconográfico del Clipeo con el retrato del difunto sostenido por dos genios alados. Ya digo, pudo servir de modelo para los crismones, ¿no?, que hay en las portadas que aparecen en varios casos sujetados con ángeles, ¿no? Los genios alados habrían sido transformados en ángeles. Pues bien, para el análisis del claustro vamos a recurrir a algunos documentos fundamentales, como son las acuarelas que en 1836 realizó Valentín Carrera, ¿eh?, como esta que vemos aquí, esta otra del interior de la Galería Sur. Nos da una imagen de un muro que desapareció, así es como está ahora, pero ya veremos en fotografías antiguas como toda esta parte de aquí está absolutamente recha. También nos da información de cómo estaban cegados los arcos, si bien había algunas ventanas, ¿no?, para iluminar la galería, alguna puerta. ¿m? Aquí vemos otro detalle, ¿no?, de esta Galería Sur, con esa puerta que aumenta con los escalones y los arcos cegados. O está en la galería este, ¿no?, que nos muestra incluso cómo la cubierta, ¿no?, la techumbre de la galería estaba abierta, ¿no?, con esta barandilla y otra puerta de acceso al patio, ¿no?, o incluso algún óculo, ¿no? Por tanto, la imagen que vemos hoy en día está muy transformada respecto al siglo XIX, en el momento en que Cardedera hizo estas acuarelas. Alguna tiene también de detalles de alguna pieza que ya comentaremos, ¿no? También van a ser muy útiles las fotografías, ¿eh? Las fotografías previas a la restauración y contemporáneas a la restauración, porque nos muestra claramente qué es lo que había, ¿eh?, y qué es lo que está rehecho. Por ejemplo, aquí vemos ese muro sur que hemos comentado, ¿no?, que aparecía en las acuarelas de Cardedera, ¿no?, y que se echó abajo, está totalmente rehecho, como podemos observar. Aquí otra foto de la Galería Sur, una de la Galería Oeste, ¿eh? Va a ser muy útil, sobre todo para apreciar, entre otras cosas, la ubicación original de los capiteles, que es uno de los trabajos que Figueras ha realizado en su tesis, ¿eh? Si bien tengo, ya digo, algunas opiniones diferentes en relación a la interpretación de algunos capiteles o la ubicación de algunos de ellos, ¿no? También van a ser fundamentales los planos, ¿no?, las plantas hechas por algunos de los restauradores del claustro, como esta que hizo Nicolau, ¿no?, en el 86, 1886, en el que se ven ciertas estructuras, ¿no?, que había, incluso algunas que llevaron a terminar o quitar algunos capiteles, ¿no?, que se han perdido. ¿m? Aquí vemos otra de Bolumburo, otro de los arquitectos que realizó las restauraciones, con esta estructura en la galería este. Y fundamental hablar de las restauraciones, ¿eh? Hablo restauraciones y no restauración porque fueron varias fases, incluso gestionadas por diferentes arquitectos. En la primera, entre 1886 y 1888, fue llevada por Juan Nicolau, que hizo un proyecto de consolidación y restauración presentó un proyecto ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y lo que hizo fue consolidar la iglesia, diseñó la reconstrucción del muro sur, que ya hemos visto que
se tiró a tierra y se volvió a reconstruir. Se construyeron contrafuertes en el claustro y inició la numeración de los capiteles, con concreto número de los capiteles de las galerías sur y oeste. Esta numeración hasta ahora no se había utilizado y ha sido en la tesis de Figueras la primera vez que se ha utilizado y es fundamental, porque la conservamos la numeración gracias a las fotografías antiguas, y es fundamental, ya digo, para la ubicación, para conocer la ubicación original de los capiteles. La segunda fase de la restauración fue acometida entre 1888 y 1890. Es el proyecto de Patricio de Bolumburu, ¿eh? Que construyó el muro sur según el diseño realizado, un diseño historicista realizado por Juan Nicolau, el anterior arquitecto. Terminó la numeración de los capiteles, hizo copias de algunos de los capiteles, retocó los capiteles originales y encargó fotografías generales y de algunas piezas. Fotografías que digo que van a ser muy importantes para reconocer algunas de las piezas que hoy están en muy mal estado. Y finalmente el gran proyecto es el realizado entre 1890 y 1893 por un afamado arquitecto, Ricardo Magdalena, del cual en Zaragoza hay varios edificios muy conocidos, como la antigua Facultad de Medicina o algún edificio modernista en el Paseo Sagasta. Y además en esta reforma, sustituyó capiteles maltrechos por réplicas nuevas realizadas por un escultor, por Mariano García Ocaña, que firmó, como podemos ver en la imagen, uno de los capiteles, dejó su firma aquí, Mariano García Ocaña, y además modificó la ubicación de algunos de los capiteles. Vemos a Ricardo Magdalena en la foto aquí de la derecha. Además, no solo se modificaron, se sustituyeron, se modificó de ubicación, se giraron algunos también de los capiteles, sino que se restauraron fragmentos de algunos de los originales. Por ejemplo, este de las Tentaciones de Cristo, que ya hablaremos, se observa claramente cómo hay piezas de piedras reubicadas, ¿no? Es como estos tacos que han sustituido posiblemente a los fragmentos en mal estado. Ya veremos algún otro ejemplo. Y ya he comentado que algunos de los capítulos originales, en concreto los que están en blanco, fueron sustituidos por copias y algunos fueron cambiados de sitio, ¿no? Por ejemplo, este de aquí fue llevado a la Galería Oeste y además colocado girado. Algunos sencillamente fueron girados, como este de aquí. Otros se cambiaron de sitio, pero dentro de su misma galería y también girados. O sea que tal como vemos hoy en día el claustro, es bastante diferente, ¿no? a cómo era en origen. En el trabajo de esta tesis doctoral de 2015 de Figueras, ha hecho un interesante esfuerzo por intentar reubicar, los capiteles en su ubicación original, teniendo en cuenta estas cosas, estos elementos que hemos dicho, la numeración, las fotografías antiguas, etcétera, y hace una complicada, pero trabajada propuesta. Vemos que la numeración empezaba aquí en este capitel de la Galería Sur, y iba hacia la izquierda en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Si bien hay saltos, como ya veremos. Pero bueno, aunque está muy bien, y es un trabajo que ayuda mucho a entender el claustro, ya digo que hay algunos aspectos que voy a comentar, tanto de interpretación iconográfica como de ubicación, que no acabo de estar de acuerdo. Pues bien, empezaremos a hablar de los capiteles, ¿no? Haremos una visión de todos ellos, un recorrido, ¿no? Para, para intentar ver qué es lo que hay de original, qué es lo que hay de modificado y cómo podemos interpretar la iconografía, y también hablaré de algunos aspectos iconográficos puntuales de algunos de ellos, ¿no? Empezaré, no voy a seguir el orden de ubicación, sino que voy a seguir el orden de la historia, ¿no? De la historia, cronológico de la Biblia, ¿no? Y para ello empezaré con la escena más antigua, ¿no? Que sería la historia de Caín y Abel, en la que vemos estaría aquí. En origen había estado en el sur y ahora está en la galería oeste, y además fue girado, ¿eh? Este gráfico nos muestra dónde estaba en verde, dónde está actualmente en rojo, y si ha sido girado pongo esta flecha, ¿no? Pues bien, conservamos una fotografía antigua de este capitel. Aquí se ve claramente la numeración. Además, numeraron en el 1, ¿eh? Esta fue el capitel. Empezaron a contar desde aquí abajo, ¿no? Y ya digo, en sentido de las agujas del reloj.
Pues bien, este incluye la ofrenda de Caín y Abel, vemos la Destera Domini, la mano de Dios, ¿eh? Dando el visto bueno a la ofrenda de Abel, cordero, porque le ofrecía su mejor cordero. Sin embargo, Caín, que le ofrecía su peor producto, él era agricultor, aquí vemos con esta rama de trigo, ¿no? Este atillo de trigo, o de cereal, que se aleja, ¿no? Con la mano en la mejilla, ¿no? Como compungido, ¿no? O triste porque al haber cogido su peor producto, no ha contado con el visto bueno de Dios, ¿no? Es una escena que se aleja del tipo iconográfico habitual de esta escena, que normalmente suelen estar colocados los dos haciendo la ofrenda a Yahvé, ¿no? Y por tanto colocados de forma simétrica uno frente al otro. Sin embargo, aquí ya vemos que Caín se va, ¿no? Una vez que ha sido rechazado de alguna manera. Y ya digo que es un tipo iconográfico bastante extraño, sobre todo si vemos lo que es las pautas iconográficas del maestro de San Juan de la Peña, como vemos en este otro capitel, en el claustro de San Juan de la Peña, como los dos están siguiendo más bien esas pautas, ¿no? Normales en esta escena, uno frente al otro haciendo la ofrenda, ¿no? Uno de la oveja, cordero, y otro este atillo de cereal, ¿no? La de Estela Domini estaría en San Juan de la Peña aquí, y si hacemos un zoom, vemos que los pliegues, tanto estos ondulantes como este otro en forma de gota, son muy similares al de San Pedro el Viejo. Por tanto, eh, si analizamos en detalle los pliegues, vemos que hay una gran coincidencia entre unos y otros, y podemos confirmar que no es extraño que se puedan atribuir al mismo taller. En este mismo taller aparece en otra fotografía, también con el uno, aquí lo vemos, el asesinato de Caín, cuando Caín mata a Abel. Lo mata, la Biblia no dice cuál es el arma homicida, ¿no? Sin embargo, los artistas y los promotores de las obras pues decidieron representarlo con una gran variedad de armas homicidas, y en este caso lo representa matándolo a pedradas, ¿eh? Vemos una piedra en la cabeza y está a punto de arrojarle otra. En este mismo capitel, que ya digo es original, vemos la escena de cuando Yahvé reprende a Caín, y cuando éste vaga por el mundo, ¿no? Expulsado por Dios, ¿no? Con este gesto, ¿no? De dolor, con las manos en la mejilla, ¿eh? Yahvé le condena, ¿no? A vagar sin rumbo, ¿eh? Y luego estos dos personajes que se abrazan se han interpretado como Adán y Eva, desesperanzados por comprobar cómo su pecado, el pecado que cometieron, ha sido transmitido a sus hijos. Y de hecho algún autor ha relacionado esta escena, bastante extraña, con algún drama litúrgico, en los cuales aparecería. No sería la única obra en este claustro que podría tener relación con dramas litúrgicos, como ya veremos. Siguiendo el orden cronológico de la Biblia, nos vamos al otro lado de la galería sur, y encontramos un episodio, dos capiteles en el machón suroeste, que estarían relacionados con la historia de Sansón. En concreto vemos a Sansón desquijarando el león, en la fotografía. De hecho, vimos aquí la numeración, el 8. Aquí se ve la cabeza del león, sería Sansón desquijarando al león, una escena muy habitual en el románico. Y este capitel fotografiado se conserva en el Museo de Huesca, como vemos aquí, muy deteriorado. Y fue copiado por García Ocaña, y lo vemos, la copia que es colocada hoy en día in situ, pero también hay un molde de yeso de esa misma copia, de esa misma restauración. Eh, en esta copia observamos cómo esta imagen de esta mujer cogiendo de los cabellos a Sansón, que sería Dalila cortándole el pelo, ¿no? Pues no ha sido interpretada correctamente, porque posiblemente lo que tenía en esta mano serían las tijeras, como suele ser habitual, ¿eh? Sin embargo, no lo ha interpretado así. También es cierto que aquí no se ve gran cosa, pero conociendo cómo se representa esta escena en el románico, es habitual que aparezca con unas grandes tijeras que aquí el copista ha omitido. En el otro lado del machón, el otro capitel, aparecen otras escenas relacionadas con la vida de Sansón, como sería Sansón que ha sido cogido prisionero, aquí lo veríamos, ¿de acuerdo?
y sería llevado preso por los filisteos. ¿De acuerdo? Y aquí está otra escena, que parece como un personaje y una mujer tumbada que le coge por los cabellos. Lo vemos tanto en el molde como en la copia hecha por García Ocaña. Sin embargo, posiblemente lo que en origen se representaba aquí era Sansón siendo cegado por los filisteos. De nuevo, es una interpretación modificada, ¿no?, de la original realizada por los copistas de la Restauración, ¿no? No estarían cogiendo los cabellos, sino cegándole. Figueras ha propuesto que también aparecería en este capitel a Sansón llevándose las puertas de Gaza, que si bien es cierto que aparecen ciertos capiteles del románico, no se observa traza alguna de esta imagen en el capitel original. Por tanto, creemos que se puede descartar. Siguiente, ya pasemos al Nuevo Testamento, perdón. Tendríamos la escena de la Anunciación. Aquí originalmente estaría en este capitel de la Galería Este y actualmente se encuentra aquí, donde fue modificado, en la misma galería, pero más hacia el norte. Se conserva una foto antigua de la Anunciación, también numerada, el número 26. El capitel original está en el Museo de Huesca y muy deteriorado. Vemos como desde la fotografía hasta cómo está ahora ha sufrido un gran deterioro y actualmente he colocado un capitel, una copia, realizada en la restauración de Magdalena, por García Ocaña. ¿m? Sin embargo, también existe una copia de las hechas en la restauración de Bolumburu. Por tanto, aquí tenemos la copia de García Ocaña, de la restauración de Magdalena, la copia que se conserva en el Museo de Huesca, realizada por Bolumburu, y el original también. Vemos cómo sigue un tipo iconográfico bastante habitual en en las obras del maestro de San Juan de la Peña, con el ángel anunciando a María, con una cruz en la mano que ya está anunciando cuál será el destino del Mesías, ¿no?, el morir en la cruz, y María con esta gestualidad de sorpresa, ¿no?, con la mano a un lado, ¿no?, como vemos aquí. Sin embargo, en el capitel de San Pedro el Viejo tiene una rama, que es bastante extraño, ¿no?, en esta iconografía, y está acompañada por una sirviente que podría hacer de testigo para verificar de que efectivamente su concepción era fruto de un milagro, por la aparición del ángel que había concebido por el Espíritu Santo. Y este personaje aparece también en otras obras asignadas al taller de San Juan de la Peña, como sería la portada de San Salvador del Luesa, como lo vemos aquí también, siguiendo un tipo iconográfico bastante habitual en este maestro. He de decir que el capitel estaba situado aquí, ahora está situado aquí. Figueras lo ubica en el punto central, donde habría un capitel cuádruple, pero claro, capitel es doble, por tanto no podría ir en el centro, como propone Figueras. En un lado de este capitel está, como suele ser habitual, la visitación. Aquí vemos la fotografía, aquí vemos cómo está el capitel original, aquí a la derecha, y de nuevo la copia de la restauración de Bolumburu y la de Magdalena, que no, en este sentido, pues han respetado bastante la imagen original. Otra cosa sucede con la otra cara de este capitel, que actualmente está así, es decir, no se ve casi nada, o prácticamente nada. Bolumburu la reconstruyó de esta manera, con tres animales, con el pesebre, con la cuna, ¿no?, y el ángel preparando la cuna. Es una imagen totalmente anómala, anacrónica, que no es muy representada, yo diría prácticamente nada en el románico. Y García Ocaña, en la restauración de Magdalena, lo que hace es ubica el sueño de José y en el otro lado María en el pesebre con el niño, utilizando una imagen bastante anacrónica, ¿no?, como es que el niño esté sobre unas pajas en el suelo, ¿no? Pues esto es una imagen que se da ya en el siglo XV. O sea que en el románico el niño aparecía en la cuna, no tirado en el suelo. O sea que aquí el copista mostró que no conocía a fondo, tampoco era normal, ¿no?, que en esa fecha se conociera tanto el románico como para ajustar tanto el tema, ¿no? Pero esta imagen es totalmente anacrónica. Muy posiblemente lo que había era en este lado donde nos ponen el ángel, estaría María, con la cuna,
tumbada, como ser habitual. En este otro lado estaría la cuna con el niño, con los animales, y en la cara lateral, que sí que se observa algo, estaría San José, que en lugar de estar sentado pensativo, aparece con una vara, que en este caso sí que coincide bastante la representación, la copia de Bolumburu y la copia de García Ocaña con respecto al original. Seguimos con la historia, nos vamos a los magos en camino para adorar al niño, un capitel que estaba en la galería este y que fue desplazado una posición hacia arriba. Este es el capitel original, también fotografiado, también con su correspondiente número. Y es muy curioso como aquí, de nuevo, García Ocaña pues comete varios errores iconográficos. Nos muestra a los magos cabalgando, pero introduce, el primero de ellos es un mago, ¿no?, de raza negra. Hecho totalmente anacrónico porque los magos durante la Alta Edad Media eran representados como las edades del ser humano, uno joven, uno adulto y otro ya mayor. Los magos representados como los continentes conocidos hasta el momento, que eran Europa, Asia y África, no surge hasta el siglo XV por ejemplo, con un díptico de Van Eyck, de Hans Melnick. ¿Eh? Entonces, aquí de nuevo encontramos un anacronismo, ¿no? Tampoco es normal, sobre todo en las obras del maestro San Juan de la Peña, utilizar camellos en lugar de caballos, ¿no? Por lo tanto, en esta imagen hay bastantes problemas. Asimismo, lo hay en la otra cara, donde se muestra la adoración de los pastores, escena que tampoco es muy habitual en el románico y tampoco en el taller del maestro de San Juan de la Peña, quien suele optar por el anuncio a los pastores como suele ser lo habitual en el románico, ¿no? Por tanto, este capitel encontramos muchas imágenes que hemos de someter a crítica, ¿no?, a la hora de entender qué es lo que había representado en esta cesta. Pasamos a la Galería Norte y encontramos de nuevo un capitel conservado en el Museo de Huesca, muy deteriorado, que vemos aquí. Tenemos una fotografía que nos ayuda a entender mejor la imagen. Aquí sí que habría uno de los sueños de José. Aquí vemos la copia de García Ocaña, como de nuevo el ángel colocando el lecho, ¿no? Y se va en el otro lado, lo que tendríamos es a los esbirros de Herodes, que estaría ordenando la matanza de los inocentes, ¿no?, que estaría representada, como vemos en la foto antigua, en este otro lado, y como bien, en este caso coincide bastante la copia de García Ocaña con lo que vemos tanto en la fotografía como en la imagen, o lo que queda de la imagen del capitel original, que también está en el Museo de Huesca. Este capitel estaba originalmente en la Galería Este y ahora se encuentra en la Galería Norte. En el machol angular está la escena de la presentación en el templo. También un capitel vemos muy deteriorado en el Museo de Huesca. Sí que se percibe aquí a María, a Simeón con el niño, San José y Santa Ana detrás. Uno llevaría un objeto, podrían ser los pichones o tórtolas que tenían que sacrificar, y, perdón, y el otro podría ser la sacerdotisa Ana, con un cirio, lo que haría alusión a la ceremonia de la Candelaria, ¿no?, que es una contaminación iconográfica de un hecho litúrgico, ¿no?, en la procesión que para celebrar esta efemérides, ¿no?, la de la presentación en el templo, pues hacían las mujeres en el templo con un candelabro. De ahí que en ocasiones se represente de esta manera la presentación. Lo realmente curioso de esta escena es si nos fijamos en uno de los laterales, que vemos que está el altar. El altar está en el lateral, lo vemos en la copia de Bolumburu y lo vemos en el original. Digo que es curioso porque normalmente el altar está justo debajo del niño, o el niño está posado incluso en el altar, lo que realza la interpretación eucarística de este tema, ¿no?, de este episodio. Sin embargo, aquí está aquí, bajo un arco en el lateral. Esto es otra innovación iconográfica del maestro de San Juan de la Peña, que tiene unas cuantas. Aquí vemos el original y la copia y la fotografía, también con el número 23, aquí, la fotografía antigua.
En el otro lado del machón tenemos la huida a Egipto, ¿m? Un capitel que es moderno. Este capitel no, es una copia y hay una copia en yeso también en el museo. No se ha conservado el original, por lo tanto no podemos verificar absolutamente que esté. Sin embargo, bueno, podría encajar con la línea argumental que estamos siguiendo, que estamos comentando. ¿Mm? El siguiente, que estaba ahí colocado en la Galería Norte, tenemos la fotografía, el número, el 22, por tanto va a continuación del anterior que hemos visto. Tenemos el tercer sueño de San José, vemos que el sueño de San José se repite. Y en el otro lado el regreso de Egipto. Por tanto, tenemos posiblemente la huida a Egipto y luego el regreso. Un capital original, pero muy transformado. De hecho, se ven estas piezas añadidas en la parte inferior. ¿eh? Vemos cómo se modificó, incluso aquí. Ahora luego mostraré una diapositiva que se ve más claro. Y aquí sería el regreso a Belén. Aquí vemos la fotografía antigua, el número 22, y aquí marcadas esas piezas añadidas. Se ve muy claro como la parte inferior está muy dañada, y aquí se ve mucho más íntegra. El morro de la de la mula estaría aquí, no estaba, se había perdido, sin embargo aquí ha sido repuesto. Y lo mismo de esta oreja de aquí, lo vemos. Se ve muy clara aquí la restauración, la incorporación de estos elementos en la, en el capitel. Vemos que hay un cuarto personaje aquí detrás. Podría ser un sirviente, pero también se, ha- se puede interpretar como un hijo de José, un hijo de los cuales nos habla algún texto apócrifo. He dicho antes que era Belén y no, era Nazaret, en la ciudad representada, que es hacia donde se dirigen en su regreso desde Egipto. Vemos aquí otras escenas en concreto de la huida a Egipto, ¿no? Para crear paralelismos o mostrar paralelismos, escenas del Maestro San Juan de la Peña, ¿no? Como la del monasterio de San Juan de la Peña, también con la ciudad representada como una fortaleza, o en la portada de San Salvador de Ejea de los Caballeros también, una fortaleza. O sea que siguen estos, estos elementos se repiten en la iconografía de este maestro, si bien en ninguno de los dos se presenta a ese cuarto personaje que aparece detrás de la mula. ¿Mm? En este mismo capitel están representadas ya, está representado el primer episodio de la vida pública de Cristo, que sería el bautismo, su bautismo por Juan Bautista, lo vemos aquí. Un Juan en mayor tamaño que Cristo, siguiendo el tipo iconográfico que ya arranca desde las catacumbas y que muestra a Juan Bautista en mayor tamaño, incluso más viejo que Cristo. Y aquí lo que le está echando el agua con una vasija. Aquí sí que rompe este tipo iconográfico de la Alta Edad Media que he comentado y que arranca, ya digo, desde las primeras imágenes cristianas, ya que en el mismo no era Juan Bautista quien le echa el agua a Cristo, sino era la paloma del Espíritu Santo. Por tanto, aquí el maestro San Juan de la Peña utilizaba un tipo iconográfico híbrido, ¿no? Es Juan Bautista quien echa el agua, pero mantiene la diferencia de tamaño entre uno y otro, ¿no? Crea un tipo iconográfico nuevo, novedoso, que es un híbrido, ya digo, entre las dos alternativas que había. También es interesante la reposición aquí de piezas. Vemos toda la parte inferior repuesta en la restauración, se ve muy claro aquí. Además, también destaca en este caso el hecho de que normalmente el tipo iconográfico que utiliza el maestro San Juan de la Peña para el bautismo es también un tipo iconográfico muy extraño, muy poco frecuente, que es meter a Cristo en una pila bautismal, como ocurre en Ejea de los Caballeros o en San Juan de la Peña, ¿no? No es nada habitual esta forma de representar el bautismo de Cristo, ¿no? Con lo cual le permite enlazar con el sacramento del bautismo. ¿Sí? Sin embargo, aquí en San Pedro el Viejo rompe esta imagen, y se sitúa más en la línea tradicional, pero ya digo modificándola, creando esa imagen híbrida que he citado anteriormente. El siguiente capitel nos representa las tentaciones de Cristo. Cristo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el desierto, fue tentado por el diablo.
le tentó en 3 ocasiones. Primero le dijo que convirtiera piedras en pan y comiera, porque ya digo que había estado 40 días ayunando. Luego lo sube al templo y le dice que salte, ¿no? Para que lo cojan los ángeles. Y finalmente le sube a un monte y le ofrece los reinos del mundo si le adoraba, ¿no? Todas las tentaciones que rechaza a Cristo. Pues bien, vemos aquí representado a Cristo en el templo, encima del templo, aquí el diablo. Luego tenemos la tentación de las piedras, ¿no? El Cristo sentado y el diablo señalando. Ya comentaré lo de las piedras ahora. Y luego tenemos a Cristo en el monte, ¿no? Y el diablo diciéndole que le ofrecerá todo lo que ve, lo que divisa desde allí. Se me habló curioso de esta representación, y también es un hecho muy interesante, es que aparece una cuarta pareja de Cristo y diablo, ¿no? Que es esta de aquí, que no corresponde con ninguna de las tentaciones, sino que con el tránsito entre dos de ellas, ¿no? Vemos al diablo como coge del brazo a Cristo y se lo lleva para la última de las tentaciones, la del monte. Pues bien, es interesante ver el impacto que ha tenido en esta imagen la restauración, porque ya he comentado que rehicieron algunos fragmentos de los capiteles. Aquí se ve claramente cómo este está rehecho en todo esto, ¿no? Claro, este es la tentación de las piedras, pero ¿dónde están las piedras? Aquí no las vemos, aquí vemos ondulaciones que continuarían, ¿no? Las realizadas en esta montaña. Si nos vamos a otra imagen de las tentaciones de Cristo del Maestro de San Juan de la Peña, en concreto en San Salvador de Gea, observamos que aquí sí que aparecen las piedras. Por tanto, hemos de suponer que el restaurador aquí cometió un nuevo error, o omitió las piedras que estarían vinculadas con la tentación, y además que claramente están señaladas por el diablo, ¿no? Como bien también realiza en Egea de los Caballeros. El siguiente capitel, que está en el sitio en el que le correspondía, lo tenemos fotografiado, el original, de nuevo aquí la numeración, el 20. Hay una foto de Durán Gudiol, pero es de uno de los moldes, ¿eh? Y vemos aquí el original que se conserva en el Museo de Huesca. Eh, Figueras afirma que no hay duda de que se trata del momento en el que Pedro quiere andar sobre las aguas, ¿no? Y que si no es por Cristo, pues se acaba ahogando, ¿no? Pero no vemos aquí ningún elemento que nos lleve a pensar en ello. Más bien, consideramos que se trata de la vocación de Pedro, de los apóstoles, perdón, cuando Cristo les llama para ser sus discípulos y dejar la pesca, ¿no? Vemos de hecho la barca. Esta opinión vendría corroborada comparando este capitel con alguno que se ha conservado mejor, que trata de este tema, que es el que se encuentra en el monasterio de San Juan de la Peña, ¿eh? Por tanto, consideramos que se trataría de la vocación de los apóstoles y no del momento en el que Pedro va a andar sobre las aguas. Otro capitel que también se ha movido, estaba originalmente aquí en la Galería Norte y se trasladó a este donde está en rojo, sería la entrada de Cristo en Jerusalén. Eh, lo que tenemos en el claustro es la copia de García Ocaña, colocada en la restauración de Magdalena, y en el Museo de Huesca tenemos el original. Vemos que la copia es bastante fiel. Aquí vemos el árbol al que se suben quienes reciben a Cristo para coger las ramas, ¿no? Arranca las ramas de este árbol, ¿no? Para recibir a Cristo. Y vemos aquí Jerusalén, la puerta de Jerusalén, aquí los discípulos con Cristo sobre la borrica, ¿no? Entrando en Jerusalén. Por tanto, aquí la copia podemos decir que es bastante fiel al original. El árbol nos da una pista, porque se lee bastante bien. Tenemos una foto antigua y ya digo que nos da una pista de dónde estaría ubicado, ¿no? Porque esta foto antigua que nos muestra ese relieve de San Pedro que he comentado antes, que estaría sobre el capitel cuádruple de la Galería Norte, vemos claramente cómo aquí estaría este capitel. Colocación que no ha ubicado correctamente Figueras en su tesis. Sin embargo, la foto no deja lugar a dudas. Posteriormente tenemos la resurrección de Lázaro. Este es el original. Aquí las dos copias hechas en la restauración de Beorburu. ¿eh? Vemos aquí como en la restauración de Beorburu, no, Bolumburu, perdón. En la restauración de Bolumburu
Vemos aquí a un cadáver del que cuelga el brazo, ¿no? Es una representación y un sepulcro vacío, ¿no? Sería una representación muy extraña, es una iconografía que no encaja para nada con la que se suele utilizar en estos momentos para representar la resurrección de Lázaro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues posiblemente el tallista que hizo esta copia a las órdenes de Bolumburu interpretó mal esta imagen del capitel original, ¿no? Vemos que hay aquí un gran hueco, aquí sí, lo que podría parecer un brazo, aquí un personaje que se echa encima del difunto, pero presumo que lo que hay aquí no es es fruto de la talla, sino fruto del desgaste. Por eso esto es un agujero provocado por la meteorización de la piedra y que nos permite o que ha creado esta especie de brazo colgante, que ya digo que no es nada habitual en la iconografía de este tema en el románico. Más bien, creo que estaríamos ante una imagen más parecida a la que hay en esta misma escena, en la resurrección de Lázaro, en este capitel del monasterio de San Juan de la Peña, en el que estaría el sepulcro, Lázaro embalsamado, o estaría ahí con esos vendajes de los que habla la Virgen, la Biblia, perdón, y aquí vemos una de las dos hermanas, y en concreto aquí tendríamos una que se abalanza sobre su hermano, no sobre el cadáver de su hermano. Lo que habría aquí sería el sarcófago, que se habría perdido. Yo creo que es más viable que fuera un tipo una imagen más parecida a la que vemos en San Juan de la Peña que no la que se hizo en la copia de Bolumburu. Por tanto, los especialistas han interpretado esta imagen sobre la copia de Bolumburu y creo que en eso cometen un error. Hay que intentar explicar a qué se debe esto y buscar otros modelos del maestro de San Juan de la Peña que nos ayuden a entenderlo mejor. Eh, Actualmente hay en el capitel central de la Galería Norte la Última Cena, un capitel cuádruple. Sin embargo, el original que representa esta escena es un capitel, está representado en dos capiteles dobles, ¿no? Por tanto, aquí en el centro no estaría la Última Cena como se colocó en esta copia de la restauración de Magdalena. Aquí esta sería la escena. De nuevo veríamos el efecto ese de la meteorización de la piedra, ¿no? Aquí, en la parte inferior, creando estos agujeros que no son provocados por la talla. En el otro lado tenemos la oración en el huerto, que sería una imagen inventada, porque no se correspondería con la original. Originalmente tenemos esta otra, que parecen dos personajes sentados que se están alzando una de las rodillas y posiblemente encajaría mucho mejor con el siguiente episodio de después de la última cena, que es el lavatorio de pies. Y parece como que aquí podría estar Pedro y aquí Cristo lavando los pies, mientras que el resto de apóstoles se están descalzando, ¿no? Para que les laven los pies, esperando su turno. Esto va a ocurrir bastante en esta galería, la invención de temas. De hecho, aquí vemos más, ¿no? El prendimiento, ¿no? El beso de Judas y el prendimiento. ¿Mm? Son todas estas escenas inventadas, Pilatos lavándose los pies, las manos, ¿Mm? Cristo atado a la columna, Cristo llevando la cruz. Vemos aquí dos imágenes de dos moldes, copias de en yeso, molde, que algún autor incluso llegó a considerar que eran los originales. Si no son originales, son las copias que fueron utilizadas para luego tallar estas imágenes que ya digo no se corresponden con la realidad, ya que estas escenas muy posiblemente no estaban en el claustro. Como tampoco lo estaba la caída de Cristo, una imagen totalmente extraña en el románico, ¿no? Es muy raro ver el Cristo llevando la cruz en la escultura románica, ¿no? Sí que estaba la crucifixión, conservamos el original, conservamos una copia de Bolumburu, conservamos la copia de la restauración de Magdalena, coinciden las dos copias en colocar a Cristo crucificado con dos personajes arrodillados y luego otros dos personajes detrás, ¿no? Sin embargo, si analizamos bien, y aquí Figueras yo creo que ha hecho una lectura correcta, interpreta las dos imágenes de pie que hay en los lados como María y Juan, ¿no? De hecho, una de ellas, parece que se está echando la mano a la cara, que es la posición típica de Juan en la deesis, ¿no? En esta escena. Y además, esta Figueras interpreta estos dos personajes que los copistas colocaron como la Magdalena, ¿no? Como dos personajes arrodillados,
extraña imagen, por cierto, en el románico, lo interpreta más como una imagen más coherente para este episodio en esta época, como sería que fueran Longinos y Estéfanos, como veremos ahora, y lo relaciona con el capitel del claustro de la Catedral de Pamplona. Este capitel lo tenemos ubicado por las fotografías antiguas, sabemos dónde estaba. Y además aquí está la comparación que realiza Figueras, ¿no? Estaría Cristo, estaría Juan, vemos aquí con la mano en la mejilla, como comentaba, la Virgen en el otro lado, y estos dos personajes que los copistas interpretaron como personajes arrodillados serían Longinos clavando la lanza en el costado de Cristo y Estefatón con la vara con la esponja con vinagre, que ya digo es mucho más habitual esta imagen, ¿no? Ya desde el siglo VI y sobre todo se expande en tiempos carolingios y otonianos y llega hasta el románico, ¿no? Lo que no es más normal es la presencia de esos personajes arrodillados. El siguiente capitel es este otro que creo que puede ser el prendimiento. Aquí tendríamos el beso de Judas. Sin embargo, aquí tenemos cómo es interpretado el prendimiento, es el molde que se realizó. Y aquí el capitel, la copia de Magdalena, que no se corresponde con lo que había. Tendríamos el beso de Judas y tendríamos otra de las imágenes habitual junto al beso de Judas, que es a Pedro cortando la oreja de Malco. Aquí tendríamos a Pedro y aquí este agachado podría ser perfectamente Malco. Por lo tanto, la copia que hay se correspondería con el tema, pero no con la composición del mismo en el capitel original. Y en una de las caras, en la copia de Volumburo, se interpretó de esta manera, ¿no? Este es el original, lo interpretó así, como un personaje, ¿no? Como que está, ha habido quien ha dicho que es Judas ahorcado, otros que dicen que está dentro de un edificio y por tanto podría ser una imagen de Juan Bautista en la cárcel, pero claro, San Juan Bautista en la cárcel no se corresponde con el momento en el que Cristo fue crucificado o fue apresado, ¿no? Por tanto, sería muy extraño. El capitel original es así. Yo creo que puede ser Judas ahorcado, ¿eh? Aquí estaría la cuerda, la cabeza, incluso este bulto que aparece aquí podría ser la bolsa, ¿no? Que le mostraría como usurero, ¿no? Haría una referencia también a la usura, ¿no? Que incluso puede estar relacionado con la imagen que hay en Sangüesa, ¿no? Después tenemos el descendimiento, que es un capitel original con la inscripción de Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y aquí estarían descendiendo Nicodemo desclavándole y José de Arimatea cogiendo el cuerpo. Después de estos dos personajes, aquí vemos en la foto original también la numeración. Y después los dos personajes pidiéndole a Pilatos que le entregara el cuerpo para enterrarlo. Tres mujeres que posiblemente sean las tres Marías. Y ya en el capitel del otro lado del machón vemos el entierro de Cristo, como José de Arimatea y Nicodemo le están colocando sobre un sepulcro con unos ángeles turiferarios, llevando incensarios. Y aquí vemos ese sarcófago que está en buenísimas condiciones y que claramente fue restaurado, porque aquí vemos que está muy deteriorado, ¿no? Es una imagen que de nuevo, ¿no? También como toda la parte inferior, ha sido rehecha, como ya hemos visto en otros lugares de este claustro. Posteriormente, el siguiente capitel es original también. Tenemos la fotografía numerado con el número 14 y son los sacerdotes judíos que le piden a Pilatos que ponga guardias en el sepulcro para evitar que sea robado el cadáver y digan que ha resucitado, ¿no? En el otro lado están efectivamente los guerreros, los soldados vigilando el sepulcro de Cristo y es una de las imágenes que pintó Cardedera. Como vemos que coincide bastante con la miniatura que realizó. En la otra cara observamos las tres Marías con el sepulcro vacío y el ángel, ¿no? La Visitatio Sepulcri. Y en la cara exterior, los tres guerreros que vigilaban tumbados, ¿no? Con un ángel, y que García Lloreta ha explicado, yo creo que con bastante acierto, relacionándolo con el pasaje bíblico que dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos, ¿no? Es en Mateo 28, 2-5. Yo creo que tiene razón García Lloret y en que se adapta muy bien esta imagen a la narración, a la literalidad del texto bíblico.
En otro capitel vemos la aparición de Cristo a la Magdalena, aquí, la primera aparición después de resucitado, y otra de las apariciones después de su resurrección, en la misma cesta, en la cara exterior, Cristo se aparece a los discípulos de Emaús. Es curioso porque el final de esta escena, de la de los discípulos de Emaús, está en el siguiente capitel, está en este otro, en el capitel cuádruple de la Galería Oeste, vemos a Cristo entre los dos discípulos de Emaús y aquí el castillo, que aparece como una fortaleza, ¿no? Y de nuevo la mesa que ha sido también rehecha, ¿eh? Toda esta pieza está rehecha porque estaba muy, muy deteriorada. La Magdalena, que hemos visto antes, se arrodilla ante Cristo y posteriormente anuncia a los apóstoles, aquí Pedro identificado con la llave, que Cristo ha resucitado. Los apóstoles que aparecen a continuación en la cara interior, de nuevo, fueron pintados en acuarela por Valentín Carderera. Eh, Cristo se aparece a los apóstoles, tenemos aquí Pedro con la llave, lo tenemos el capitel fotografiado, también numerado, y les está enseñando las llagas. ¿eh? Y es muy interesante cómo en otro capitel, en el central, aparece en la misma postura, pero esta vez con Santo Tomás introduciendo el dedo en la llaga, ¿no? Luego hablaremos de la coincidencia de postura de estos dos personajes. Y finalmente acaba con la ascensión de Cristo a los cielos, con una mandorla sostenida por dos ángeles y la mano de Cristo sujetada por la mano del Padre, ¿no? Fusionando tipos iconográficos. Normalmente cuando Cristo se presenta de frente, ascendiendo al cielo, no es acogido por Cristo. Suele ser cuando aparece de perfil, ¿no? Que le coge Cristo de la mano. Y aquí lo que hace de nuevo el maestro San Juan de la Peña, crear un tipo iconográfico nuevo, fusionar estas dos líneas iconográficas que he comentado. Eh, en relación a la duda de Santo Tomás, vemos que a ver, un segundito. Vuelvo hacia atrás, un segundo. Es interesante cómo la escena de los discípulos de Maús, que estoy buscando, aquí está la cena, y antes hemos visto que en otro capitel se les aparecía Cristo, o sea, está la escena en dos capiteles, al igual que el tema de la duda de Santo Tomás, ¿no? Por un lado aparece Cristo y en otro capitel es el desenlace de la escena con Santo Tomás metiendo el dedo en la llaga. García Lloret, al respecto de esta separación, de los temas, ha propuesto que estas escenas podrían estar inspiradas en un drama litúrgico medieval denominado Peregrinus, ¿no? Que se celebraba durante la Pascua en muchas iglesias y que constaba de cuatro cuadros, ¿no? El encuentro de los peregrinos, la cena de Maús, la aparición a los apóstoles y la duda de Santo Tomás, que son los que tenemos aquí. Además, de forma muy sugerente, García Lloret apunta a la intención dramática del autor de las esculturas al dejar en suspenso la resolución de los temas que son culminados en el segundo capitel, ¿no? Con los discípulos de Maús en la cena y con Santo Tomás reconociendo a Cristo. O sea que habría en la separación de estas dos escenas habría una cierta intención dramática, ¿no? Además, el castillo que aparece aquí junto a la cena de Maús puede apuntar en la línea que indica García Lloret, ¿no? De este drama litúrgico, el Peregrinus, porque las discalías, que las discalías son las instrucciones que se dan para la representación de este tipo de dramas litúrgicos, del oficio de Peregrinus de la Catedral de Rouen, establece dónde se tiene que ubicar el castillo de Maús. O sea, en este drama litúrgico se utilizaba la representación física del castillo de Maús. Y dice que lo conduzcan hasta la tienda que representa la ciudad de Maús preparada en medio de la nave central de la iglesia. O sea que el drama nos habla de este castillo, ¿no? Por tanto, es muy interesante que de nuevo encontramos otro capitel que podía estar relacionado con un drama litúrgico. Tras estas escenas tenemos el Pentecostés. Aquí vemos ay, perdón, me he ido. Aquí. Aquí, con las llamas de fuego viniendo a los apóstoles. Y luego un
un capitel, si seguimos la línea cronológica, tendríamos este, que nos tenemos que ir al otro lado, a la galería este, el capitel cuádruple, y aparece una escena totalmente inventada que se ha interpretado como los desposorios es un texto, una imagen apócrifa que estaría antes de todo lo que le hemos contado, ¿no? Con Cristo con la vara florida, la Virgen, los desposorios de la Virgen con San José, pero es una escena, ya digo, totalmente fake, totalmente falsa. No hay ningún capitel que se corresponda con estas imágenes y de hecho este capitel cuádruple habría desaparecido, no se ha conservado. ¿Mm? Aquí vemos en la imagen de Cardedera como donde tenía que estar ese capitel cuádruple, a la confluencia de estos dos arcos, lo que había era una puerta. Por tanto, no se conservó este capitel y difícilmente podemos saber lo que había en el mismo. En cualquier caso, muy dudoso que fuera la escena representada. Luego volvemos de nuevo, otra vez al otro lado, a la Galería Oeste. Hay un capitel en la cara interior de uno de los capiteles que hemos visto, que hay esta escena. ¿Mm? que, que aparece una escena que podría ser hay quien la ha interpretado como la preparación del sepulcro de la Virgen, o como Figueras bien ha propuesto, podría ser el oficio de los difuntos, como comentaré ahora. La siguiente que tenemos fotografiada sería cómo se coloca el cadáver de la Virgen en el sarcófago, con esta imagen que tiene también el rostro hecho. Vemos en la imagen antigua como el rostro le ha desaparecido, aquí lo tiene repuesto en la restauración, con un nimbo que parece crucífero, por tanto podría ser la imagen de Cristo, y aquí el cadáver de la Virgen también con unos ángeles turiferarios. ¿Mm? Y, y aquí tenemos al otro lado otra escena vinculada con Tomás, que es la duda sobre si María había ascendido al cielo, porque cuando ascendió al cielo no estaba él, y hizo abrir el sarcófago para comprobar que no, que estaba la Virgen, ¿no? Siempre Tomás dudando, ¿eh? Pues bien, vemos aquí cómo esa preparación del sarcófago y la duda, se está creando un paralelismo, ¿no? entre la muerte y ascensión al cielo de María con la de Cristo. Sobre el tema este adicional que he comentado, Eh, a ver si lo encuentro un momentito. Este de aquí se ha propuesto que no tendría que ver nada que ver con la preparación del sepulcro de la Virgen, sino que podría estar relacionado, como dice Figueras, ¿no? Con el oficio de difuntos que relaciona con la tradición benedictina de orar por los difuntos el día de Pentecostés. De hecho, el capitel este es el de Pentecostés, ¿no? El que hemos visto las llamas de fuego, ¿no? Además vemos que lleva una cruz, lleva un candelabro, o sea, sí que parece un oficio de difuntos, y también nos permitiría relacionarlo con la función funeraria del claustro, que es una de las cosas que he comentado al principio. Uno de los capiteles más controvertidos del claustro es este que vemos aquí, este múltiple en la Galería Sur. ¿eh? Hay quien lo ha interpretado, bastantes autores lo han interpretado como la conquista de Huesca. Sin embargo, creo que la interpretación correcta, adecuada, es la que ha propuesto Hitomi Asano y que ha seguido y apoyado García Lloret, que es la leyenda del Papa San Silvestre y Constantino. Aquí tendríamos la imagen en la que aparecería en Roma el emperador Constantino afectado por la lepra. Le dicen que se curaría con la sangre de miles de niños. Aquí vemos al emperador Constantino acudiendo a sacrificar a estos niños, y se le presentan las madres desesperadas, ¿no? Con esa mano en las mejillas porque van a morir sus hijos sacrificados. Aquí vemos a las madres, ¿no? Aquí las cabecitas de los niños dispuestos a ser sacrificados, incluso algún esbirro, ¿no? Que coge por la cabeza a un niño. Aquí vemos la espada. Aquí vemos una foto antigua de cómo sería este capitel, y además vemos dónde está ubicado. ¿eh? Aquí tendríamos a Constantino, ¿no? Dando la razón y devolviendo a los niños a sus madres. Aquí posteriormente el sueño de Constantino, que se le aparecen Pedro y Pablo y le dicen que hable con el Papa Silvestre, y posteriormente aparece el encuentro entre los dos, el Constantino y el Papa Silvestre. Posteriormente el Papa Silvestre yendo con cortejo a bautizar a Constantino, que era considerado como el primer emperador cristianizado. Vemos aquí la fotografía antigua.
De hecho, si comparamos la secuencia iconográfica de este capitel con otras representaciones de esta escena, de esta leyenda de Constantino San Silvestre, ¿eh? Coincide bastante. De hecho, sería, por estas épocas, la escena, el lugar de los más completos, juntamente con las vidrieras de la Catedral de Chartres. Y si comparamos una a una las diferentes escenas, coinciden bastante. Por lo tanto, yo creo que es muy verosímil, mucho más verosímil que la escena representada aquí sea esta y no la conquista de Huesca. Aquí vemos cómo estaban, ahora están en dos capiteles separados, antes estaban contiguos, ¿no? Como vemos en la fotografía adjunta. Y ya después de esto veremos otro tipo de escenas, ¿no? Por ejemplo, hay músicos y bailarinas, tema habitual en el Maestro San Juan de la Peña. También un capitel muy reformado, como lo vemos aquí, ¿eh? Un capitel que originalmente estaba en esta posición, lo movieron en una posición y lo giraron, ¿eh? Vemos que esta escena del arpista sí, con la danzante acróbata es muy habitual en las obras del Maestro de San Juan de la Peña. En el otro lado, una sirena pez con dos peces, y con un sagitario, un centauro sagitario que le lanza una flecha. Es una escena de la tentación también. Aquí vemos cómo estaba, también movido, y también muy modificado. Vemos estas líneas que se observan en bastante los capiteles y en la foto antigua nos dice dónde y cómo estaba ubicado. ¿eh? El siguiente que comentamos también estaba aquí y fue trasladado a la galería este. Aquí está en la numeración, el número 3. Recordemos que empezaba por aquí, por el 1. ¿eh? Es una escena también muy habitual de Maestro San Juan de la Peña, como unos lobos o leones devoran un carnero. Vemos también dónde estaba con la fotografía ampliada. Y vemos otras imágenes del mismo tema realizadas por el Maestro de San Juan de la Peña. Un ser híbrido, duplicado, con esta cabeza monstruosa de la que salen serpientes, y al otro lado una mujer cuyos senos devoran unas serpientes, que ha sido interpretado como la lujuria. Vemos que hay bastantes escenas en esta galería que tienen que ver con el pecado, ¿no? Con temas morales, con las tentaciones. Y es curioso que este capitel lo encontramos en las fotos antiguas fuera de su arcuación. Lo vemos aquí. Si ampliamos, incluso tenemos una foto antigua que como está fuera sobre unos tablones, y numerado aquí. La numeración está en la madera. ¿eh? Y vemos cómo en las fotos antiguas estaba ya eliminado posiblemente de este arco, de este arco que falta aquí. Tenemos dos seres monstruosos, híbridos con cabeza humana, devorando a un ser humano. Posiblemente es un castigo de un pecador, ¿no? Y, de nuevo, una escena muy ligada con estas últimas que estamos viendo. Unas serpientes que luchan en un entramado de tallos con un personaje. Hay quien ha interpretado este tipo de escenas como la psicomaquia, no lo acabo de ver. Más bien la lucha de personajes contra monstruos, representando la lucha del bien y del mal. Un ser luchando contra un león, con su espada, que aquí está copiado como esta copia de la restauración de Magdalena. O un personaje que tira de las barbas de los grifos, que también se ha conservado, y también lo tenemos fotografiado y numerado. O este otro, ¿no? Un ser un monstruoso con una cola de una culebra que pelea o que coge por la boca a un personaje, a un pecador, que estaría aquí. También lo tenemos fotografiado. O este otro de personajes, este es original, luchando con dragones. Son constantes en esta Galería Sur las escenas de lucha, ¿no? De lucha entre hombres, monstruos, entre animales, escenas de tentación, de castigo de pecadores. Vemos aquí luchando con este dragón, que parece muchísimo una de las imágenes de la portada de Santa María la Real de Sangüesa. Aquí lo vemos, y también la fotografía donde estaba. O luego otros que son inventados, aunque se inspiran en algunas de las imágenes que hemos visto, estarían inventados porque no hay constancia de que estuvieran, ninguno de ellos, ninguno de estos que estamos viendo. O sea que podemos comprobar que hay bastantes imágenes inventadas dentro de este claustro. Vale. Alguno que podemos intuir que estaba en esta galería aquí, a través de esta foto, que está muy desgastado, que podría ser también un personaje luchando contra un dragón, como el que hemos visto, pero fíjense cómo está el capítulo original, es difícil leer nada ahí.
o este otro también, que están los dos, está este capitel, son las dos caras de un capitel, que estaría que está en el Museo de Huesca, ¿eh? Hemos conservado sobre todo la parte de abajo, la de arriba está muy deteriorada, ¿eh? O luego el que había, que no se ha conservado, ¿eh? Que en el grupo de múltiple de la Galería Norte, me pregunto si al estar la imagen de Pedro aquí y estar dedicada el monasterio a San Pedro, no sería una imagen relacionada con la vida de San Pedro, pero es difícil decir nada con esta imagen tan deteriorada, ¿no? Y luego hay otros capiteles también de difícil interpretación, como este de aquí, que posiblemente estaría aquí, donde marco, que en la parte posterior parece que tiene un personaje arrodillado que se ha representado así y que me pregunto si no representaría, dada la ubicación, esta vez sí, la oración en el huerto, ¿no? Vale. Esta es la propuesta que hace Figueras en su tesis de los temas y con todo lo que he comentado, aquí está la mía, que difiere en algunas de las ubicaciones y de las interpretaciones respecto a la de Figueras, ¿no? Y que ya digo que están numerados, hay algún salto, como el 18 que estaría aquí, porque fue numerado cuando estaba fuera, cuando estaba en el exterior, por eso está este salto. ¿M? ¿De acuerdo? Y si los coloreamos en función de sus temas, para ver la ubicación, vemos como los del Antiguo Testamento están separados. Luego tenemos de la infancia de Cristo, que serían los naranjas. Luego pasamos a la vida pública, luego la pasión y luego la resurrección y la muerte y ascenso al cielo de la Virgen, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Todas las escenas de la vida de Cristo siguen un orden cronológico, ¿eh? Posiblemente en este lado se hace especial hincapié en los temas de la resurrección, de ahí que podría tener sentido esa imagen, ¿no? De esa escena funeraria que he comentado, porque a lo mejor aquí en este espacio acontecían rituales vinculados con el enterramiento dentro del claustro. Y luego en la parte sur, donde se da la mayor concentración de esos temas morales, moralizantes, de tentación, de músicos, de lucha de personajes contra animales, que quizá podría pasar como ocurre en el claustro de San Cugat del Vallès, ¿no? La galería oeste del claustro de San Cugat del Vallès está llena de escenas de lucha, pero es que es ahí donde estaba la puerta con la que se comunicaba el claustro con el exterior, con la que comunicaba el monasterio con el exterior, y era donde podían entrar las tentaciones, era el lugar donde el monje tenía que luchar contra las tentaciones, contra el mal, ¿no? Pues posiblemente esto nos podría estar indicando que aquí en el exterior, en esta galería sur, podría estar una puerta de acceso al exterior. Detectamos, y con esto ya voy acabando, dos modos de trabajar diferenciados, ¿eh? Vemos aquí el que llamamos modo 1 y modo 2, y aquí la ubicación dentro de los capiteles originales, donde estarían ubicados, ¿eh? Vemos que el verde, el 2, es minoritario. Y vuelvo a lo que he dicho antes, de la misma postura. Tenemos la suerte de tener dos figuras con la misma postura y por tanto son susceptibles de ser comparadas. Se ve claramente como este del modo 1 está hecho por una persona diferente de la del modo 2, ¿eh? Los pliegues son más dinámicos, hay más volumen, aquí mucho más plano, más torpe el tema del pliegue, ¿no? Los ojos saltones que no están aquí, el tratamiento del cabello, si luego vemos que la postura es la misma, ¿no? Uno está inspirada en otro, ¿no? Incluso comparando las caras, las barbas, son claramente diferentes, ¿no? Por tanto, estamos hablando de dos manos, pero son dos manos que trabajan a la vez, trabajan en diferente momento, ¿eh? Si comparamos los pliegues, encontramos que utilizan el mismo tipo de pliegues, salvo uno, el pliegue en rejilla, ¿eh? El resto son pliegues trabajados de diferente manera, pero es el mismo tipo de pliegue. Por tanto, es muy posible que uno, el que ejecutó el modo 2 fuera estuviera a cargo o bajo las órdenes del que ejecutó el modo 1, que era mucho más eficiente o con una capacidad técnica mucho más elevada, ¿no? Pero es que además hay una prueba clarísima de que trabajaron de manera a la vez, porque hay capiteles en los que se detectan los dos estilos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Tomás metiendo el dedo en la llaga en esta cara, y en el otro tenemos la ascensión de Cristo, que corresponde al modo 1, ¿eh? El modo 2 en la cara exterior y el modo 1 en las dos caras interiores, ¿no? Por tanto, compartieron la realización de una misma pieza y por tanto hemos de pensar que trabajaron en el mismo momento, ¿no? Y con esto concluyo. Espero que les haya sido de su interés. Aquí tienen bibliografía interesante sobre el tema y ha sido un placer poderles contar.
lo que les he contado sobre el claustro de San Pedro Viejo. Bueno, pues me parece fenomenal. Nos has hecho un magnífico recorrido por San Pedro, por el claustro, y que nos va fenomenal porque pensamos hacer una excursión a Huesca y nos va a venir fenomenal el estudio y la exposición que nos has hecho sobre el claustro de San Pedro el Viejo. No me queda más que agradecerte mucho este tiempo que nos has dedicado, amigos del Románico, sobre todo en estas épocas que supongo que estás con mucho lío de trabajo y exámenes y, en fin, estas cosas de tu ocupación profesional. Y bueno, pues muy agradecido y espero que pronto vuelvas a obsequiarnos con una magnífica exposición de algún estudio que hayas hecho. Vale, encantado, ¿no? de colaborar con vosotros y muchas gracias por haberme invitado a participar en estas jornadas, que es un placer estar con Bueno, vosotros. pues muchísimas gracias y hasta pronto. Vale, adiós.